específicas para abordar los aspectos relacionados con la gestión del riesgo. Primer tema filosófico importante es que todos estamos sujetos a la incertidumbre y a las situaciones específicas en función de las características de nuestro negocio. Entonces, las oportunidades para hacer bien los negocios o para obtener buenos resultados van a depender de factores específicos asociados a la incertidumbre. Y esto, algunas personas lo llaman riesgos, ¿verdad? Y específicamente un riesgo puede tener un impacto positivo o un impacto negativo sobre el accionar de las organizaciones. Así que la medición de esos efectos, de esos impactos, son claves para poder determinar el éxito de nuestra gestión empresarial. Otro tema importante es que típicamente las entidades que nos supervisan y nos evalúan manejan un enfoque de gestión basado en análisis de desviaciones, análisis de indicadores o análisis de diferentes mecanismos de medición que nos permitan de alguna manera medir la efectividad global de la organización, de la entidad financiera, en función al cumplimiento de ciertos objetivos normativos específicos. En el caso de entidades no reguladas, muchas veces los deseos y aspiraciones de la alta dirección de los socios y dueños son los que orientan esa directriz de la efectividad de la gestión, por ejemplo, como lo podría ser la maximización de las utilidades o la obtención de algunos beneficios específicos. Como uno de los factores relevantes para poder integrar todo el proceso de la gestión integral del riesgo y lo que se denominan las buenas prácticas asociadas a esta actividad, existen algunos conceptos que es importante tener bien definidos desde el inicio. Y generalmente, desde el punto de vista del entorno de control, se definen políticas, procedimientos, planes de acción y las unidades responsables para gestionar riesgos. Este contexto de procedimientos, políticas y lineamientos se enfocan en la mayoría de los casos dentro de lo que se denominan los componentes claves de gobernanza de la empresa. Y esos elementos claves de gobernanza de la empresa nos deben de permitir generar un perfil de riesgos que tenga, entre otras cosas, algunas características como las siguientes. Primero, tenemos que tener una estrategia de medición y la estrategia de medición va a ir en función de las características propias del riesgo. Así que algunos tipos de riesgos requieren una periodicidad de revisión diaria, semanal, mensual, anual, semestral, etcétera, etcétera. En muchos casos orientadas por requerimientos normativos u orientados por requerimientos específicos de la administración. Importantísimo la necesidad de contar con unidades de gestores de riesgos que se encargan de la actualización y creación de esas prácticas de revisión con la finalidad de poder formalizar la información, poder dar fe de la misma y lo más importante, poner a toda la organización a hablar sobre los mismos indicadores, sobre las mismas características propias. Y por último, en organizaciones de cierto nivel de cumplimiento y cierto nivel de tamaño, específicamente hablando ya de volumen del negocio, es prácticamente necesario contar con herramientas especializadas que permitan que los gestores de riesgos puedan medir efectivamente el proceso. Cuando todos tomamos una guía de riesgos o un manual de riesgos o un lineamiento de Basilea o de la superintendencia, nos hablan de cosas como estas, por ejemplo, el apetito del riesgo, la tolerancia al riesgo y la capacidad del riesgo, en el sentido de que tenemos que medirlo, tenemos que evaluarlo, tenemos que alinearlo con la misión, la visión y temas estratégicos y operativos. Y por otro lado, que tenemos que ser conscientes de que
la organización tiene una capacidad de aceptar riesgos, una capacidad de ser tolerante al riesgo, muchas veces de ellas definidas por la naturaleza propia de la organización o por los mismos reguladores. Pero contar y soportar todo este manejo de indicadores requiere o demanda de una estructura de indicadores, de una estructura de información muy estandarizada y muy definida para poder cumplir con las prácticas generalmente aceptadas para medir este tipo de indicadores y características. Así es pues que, por ejemplo, metodológicamente uno analiza por cada tipo de riesgos, por ejemplo, si hablamos de entidades financieras, aseguradoras, etcétera, podemos decir que tenemos que medir riesgos operativos, riesgos financieros, si somos una empresa que da crédito, medir riesgos de crédito, y así la base de la pirámide crece en función de los diversos negocios que tengamos. De ahí requerimos un perfil de riesgo donde combine cada uno de estos, promedie el efecto y el impacto de los mismos para poder establecer un perfil de riesgo deseado que, por ejemplo, en muchos casos está asociado a muchos de los requerimientos normativos. Y si ya nos queremos guiar por estándares más que los locales, podemos utilizar, por ejemplo, enfoques como Basilea o las normas internacionales de información financiera, que nos da alineamientos y estrategias específicas para medir el riesgo, para definir el perfil, para establecer cuánto es la máxima pérdida esperada, cómo se combina esto con el apetito y en función ya de mi rentabilidad, poder determinar cuál es la capacidad o la exposición máxima que una organización puede someterse a riesgos para seguir operando dentro de un modelo, digamos, sano de la actividad comercial en que se desempeña. Dentro de este entorno, por ejemplo, existen algunas mejores prácticas o algunos índices de medición o indicadores que nos permiten llevar algunas ideas. Por ejemplo, desde el punto de vista de inversiones, nosotros podemos usar algunos factores económicos o algunos indicadores específicos de cada uno de los portafolios para medir, por ejemplo, duración, convexidad y obtener un valor en riesgo. En algunos metodologías de medición le piden a uno, por ejemplo, que calcule el valor en riesgo de acuerdo a cierto nivel de confianza, de acuerdo a cierta cantidad de días, de acuerdo, que sean cortes semanales, quincenales, mensuales y cosas de ese tipo, de tal forma que uno pueda validar cuál sería la capacidad de la organización para aceptar riesgos de ese tipo. En este sentido, lo importante es que los gestores de riesgos y la organización en general crea una serie de instrumentos que permiten medir los niveles de tolerancia al riesgo. Por ejemplo, en qué valor expresado en porcentajes debería estar la duración, por ejemplo, o la duración modificada. El valor en riesgo en precios no debería ser superior a X porcentaje de cartera. Entonces, lo importante en este caso es que de una manera metodológica y sistemática, todas las organizaciones, para darle cumplimiento a las normas y procedimientos establecidos y a las buenas prácticas de gestión de riesgos, han creado una serie de indicadores, ya sea para riesgo de mercado, riesgo de inversiones, riesgo de tasa de interés, tipo de cambio, etcétera, etcétera, para poder medir las características de la cartera que están definiendo. Y aquellas organizaciones que tienen como servicio la colocación de crédito complican un poco más su accionar porque no solamente tienen que estar cuidando a quién le prestan, sino que tienen que estar valorando completamente la cartera y en ese aspecto necesitamos algunos temas como poder saber cuál es mi mejor cliente, poder saber cuáles son los clientes potenciales, poder tener información sobre la concentración de los clientes y concentración en términos generales, por ejemplo, de dónde vienen sus actividades, cómo funcionan, cómo están estructuradas y a partir de ahí poder estimar posibilidades de incumplimiento o el valor en riesgo de la cartera y ojalá que esa cartera la podamos definir en diferentes componentes por tipo de instrumentación y algo relevante, poder estimar a mediano o largo plazo cuál es la estimación esperada
para los incumplimientos. Entonces, en ese sentido, es importante tener claro que todo el proceso de gestionar y medir riesgos se convierte en un proceso complejo, en un proceso muy estructurado y en un proceso que demanda, además de muy buena información, conocimiento técnico. En ese aspecto, estos diferentes componentes de la matriz de riesgos se van asociando paulatina y sistemáticamente para obtener una serie de indicadores específicos que nos permiten ayudar a obtener los diferentes componentes. De ahí en adelante, y en función de la complejidad de la organización, pasamos a lo que sería el proceso de gestionar riesgos. Al lado derecho podemos ver, por ejemplo, que de acuerdo a mi actividad empresarial, yo podría requerir medir riesgos, por ejemplo, de crédito, podría querer validar mi riesgo operativo o podría querer analizar la liquidez del negocio basado ya en indicadores de liquidez, índices de cobertura, flujos de caja o otros instrumentos específicos de acuerdo a la naturaleza de la organización. E inclusive en este aspecto hay muchas metodologías que permiten generar índices que facilitan la medición y la valoración del negocio. Importante recordar que el proceso de gestión de riesgos, en términos generales, está enfocado en la identificación del riesgo. Antes de tratarlo, es importante validar si el mismo está dentro de la tolerancia específica definida por el perfil de riesgo de la entidad. Para eso requiere una medición sistemática que va a implicar, por ejemplo, mediciones diarias, semanales, mensuales, etcétera, etcétera. Y en función de esa medición del riesgo, poder validar si el riesgo visto ya como un indicador específico, por ejemplo, en el caso de liquidez, podríamos estar hablando de una máxima salida de fondos. Entonces uno podría ver si esa máxima salida de fondos se encuentra dentro de los límites de tolerancia de la organización y sus capacidades. Caso contrario, se debería gestionar un tratamiento específico para medir los efectos e impactos sobre la actividad empresarial. Y todos estos indicadores, ya sean medidos por familia, tipo, características, deberían ingresar en nuestro modelo de monitoreo y gestión para poder integrar cuál es la posición de riesgo global de la organización. Entonces, el gestor de riesgo básicamente es una persona que está monitoreando o un grupo de individuos que monitorea las diferentes raíces o causas de los riesgos, valora su consecuencia, la mide en función de las capacidades de la organización y a partir de ahí toma decisiones de si sigue monitoreando o genera alertas de tratamiento o gestión de riesgos para los diferentes procesos de negocios de la organización. En este sentido, el uso de modelos de riesgo debe generar directamente sobre la organización una serie de pautas específicas para poder garantizar que el modelo de gestión se orienta a lo que debemos establecer. Una salida importante sobre la gestión del negocio, la elaboración de alertas tempranas, por ejemplo. Alertas tempranas que me permiten determinar si mis clientes están en las bandas de precios autorizadas, si tenemos incrementos en la mora, si tenemos clientes que están cancelando muchas operaciones, por ejemplo, si la concentración de los instrumentos de inversión está relativamente asociada a los rentabilidades esperadas por la organización o una serie de factores claves para poder ir midiendo las características del proceso. Eso es lo que llamaríamos, por ejemplo, resultados sobre la gestión del riesgo. Sobre el servicio visto como el apoyo que la gestión del riesgo le da al negocio, deberíamos poder validar, por ejemplo, alertas tempranas, por ejemplo, para el caso de
de actividades fraudulentas, por ejemplo. El modelo de riesgo debería ser capaz de indicarle a la organización que tiene un cliente que está disparando ciertas alertas y que de acuerdo a esas características de los movimientos que está generando, se requiere una acción administrativa de validación o existe la potencialidad de estar faltando a la aplicación de algún reglamento específico, por ejemplo. Otros aspectos que podemos definir aquí es que por medio del análisis de los servicios podemos obtener patrones. Un patrón es una conducta de un cliente. ¿Qué podría ser? Un cliente que, por ejemplo, nos pide operaciones de crédito revolutivas y las cancela muy rápido, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, prácticamente recuperamos, no logramos recuperar los costos administrativos de la operación. Entonces, tenemos que afinar ese patrón de clientes para poder validar específicamente cómo hacer para que un cliente pase el suficiente antigüedad en la cartera para poder recuperar todos los costos. O si lo queremos ver de otra manera, cómo definir una estrategia de pricing en donde podamos valorar de una manera efectiva las conductas de nuestros clientes y poder determinar clientes muy buenos, clientes regulares y clientes malos, y la capacidad que que la organización tiene para tener negocios con ellos se va a medir en función de la tasa o el precio que le estemos cobrando. En ese sentido es importante validar, por ejemplo, que clientes buenos, triple A, deberíamos verlos de una forma integral, no solamente desde el lado de la cartera del pasivo, sino también de la cartera del activo. Otro aspecto relevante, importante, es que un análisis integral de riesgos enfocado en modelos nos puede ayudar a determinar cuál es el costo del riesgo real, digamos, cuál sería el costo de la provisión, cuál sería el costo de tener recursos ociosos para estar pagando penalizaciones y lo más importante es no pagarlas, por supuesto. Entonces, desde ese punto de vista, con herramientas como las herramientas de estrés o de backtesting, podemos analizar los efectos e impactos sobre algunas decisiones que no necesariamente son malas, sino que son a las que nos ha llevado el mercado y ver sus efectos, predecirlos, tratar de predecirlos y lo más importante, establecer medidas de mitigación específicas. Importante aclarar que un proceso de desarrollo e implementación de un modelo de gestión basado en indicadores o basado en herramientas requiere básicamente tres componentes claves. Un componente clave es la formulación del modelo. La formulación del modelo sería básicamente lo que se llama las fuentes de datos, las fuentes de información, la normativa que vamos a cumplir, qué tipo de información debemos de visualizar, cuáles son reportes, por ejemplo, para la superintendencia, cuáles son reportes internos, qué reportes son para los usuarios, qué modelos de gestión para analizar información y datos tienen que ser utilizados por el back office o por el front office, por ejemplo. Otro tema interesante es qué efecto tiene poder obtener esos requerimientos de información sobre los flujos de trabajo actual. Recordemos que generalmente los flujos de trabajo actual en las entidades están preparadas para responderle al cliente desde el punto de vista de la atención al cliente y en algunas oportunidades evitan, obvian o no toman en cuenta la trazabilidad necesaria para poder tener la información relacionada con la gestión de riesgos. En ese caso hay que estar creando estructuras paralelas de información que me permiten generar y recolectar datos. Entonces, en esta fase 2 es importante visualizar de forma integral toda la normativa, todos los flujos de trabajo y las diferentes reglas de negocio que se deben implementar para obtener el beneficio deseado, no solo para el gestor de riesgos, sino también para las áreas de servicio. Y por último, en el proceso de implementación necesitamos fuentes de datos limpias, íntegras, seguras y confiables sobre las cuales tanto los reguladores externos como internos puedan depositar su confianza sobre las diferentes reglas
y sobre las diferentes actividades de gestión y control que ha realizado la organización y lo más importante, ¿verdad? Recordemos que estamos apoyando la gestión de riesgos. Entonces, los modelos de trabajo, de cálculo y de proyección desarrollados por las herramientas deben ser completamente íntegros. En este aspecto, es importante tener presente, para pasar un poco, digamos, a lo que sería el modelo práctico, introducir conceptos como B-Race Tools. B-Race Tools es una herramienta de gestión integral de riesgos que promete ser una solución global basada en mejores prácticas. ¿Por qué digo que promete? Porque ustedes saben que las mejores prácticas cambian día a día. Día a día salen nuevos requerimientos, nuevas funcionalidades y existe un proceso de adaptación y uso de esos nuevos requerimientos. En todo el mundo, cuando se genera un nuevo requerimiento de la superintendencia, los superintendentes generalmente dan un tiempo para que las organizaciones puedan adaptar sus prácticas y sus procedimientos. Eso es lo que busca una herramienta como B-Race. Lo que busca es poder, a través de técnicas de monitoreo, de gestión, de control, contar con una serie de prácticas que se pueden ir acondicionando, se pueden ir mejorando para efectos de que podamos ir validando los diferentes componentes de la gestión integral de riesgo. En este sentido, es importante analizar que la herramienta tiene básicamente componentes asociados a lo que es riesgo de mercado, riesgo de liquidez, riesgo de crédito, riesgo operativo, lavado de dinero, por ejemplo. Dentro de los conceptos de conozca a su cliente existen metodologías y modalidades para manejar los scoring de clientes. Hay dos conceptos, un scoring probabilístico y un scoring basado en rates o referencias o porcentajes, perdón. Y para efecto de cumplimiento se pueden establecer modelos de cuestionarios que permitan calcular los diferentes resultados de las prácticas específicas. Luego viene ya un back office o una serie de elementos que pueden ser utilizados tanto por los gestores de riesgos como por la organización, que tienen que ver como los modelos de alertas tempranas, los dashboards de gobierno. Un dashboard de gobierno es el dashboard que reúne los cinco indicadores más relevantes del negocio, de la actividad empresarial, para decir algo, y por supuesto las técnicas de monitoreo continuo que permiten generar alertas tempranas que faciliten el desarrollo. La plataforma bajo la cual está creada la herramienta permite desarrollar técnicas de inteligencia en riesgos, donde se pueden combinar estrategias de Big Data, procesamiento en la nube, integración de diversas soluciones, técnicas de autoservicio de información, en donde uno puede reportear, generar índices, los mismos se distribuyen a través de correo electrónico y nos permiten, por ejemplo, automatizar algunas prácticas de distribución y al final reportadores interactivos que facilitan el desarrollo de la sesión. Desde el punto de vista práctico, una herramienta dentro de las características propias de la organización. Primero, es una herramienta vía web. Caso de un clasificador de clientes. Pregunta número 1, ¿quiénes son mis clientes? ¿Verdad? Entonces, dentro del proceso de poder identificar a los clientes, nosotros podemos hacer diferentes valoraciones. Uno es analizarlos, ver quiénes son, ver qué productos tienen y ver históricamente cómo se han comportado. Entonces, en este aspecto, podemos ver un dashboard global del cliente donde, por ejemplo, nosotros podemos decir cuál es la concentración. Estos porcentajes que aparecen al lado derecho nos van indicando la clasificación específica del cliente. Entonces, nosotros podríamos ver clientes de acuerdo a ciertos criterios. Yo aquí lo que hice fue tener algunos criterios básicos, por ejemplo, ¿cuánto hace que este es mi cliente? ¿Dónde está la concentración? Tengo clientes con
todas estas concentraciones, qué nivel de endeudamiento tienen conmigo, entonces me da porcentajes específicos, en qué plazo hacen operaciones con el cliente, de qué género son, por ejemplo, de qué edad son, para efectos de predecir algún tipo de problemas con las garantías, especialmente garantías de largo plazo, y desde el punto de vista práctico los podría ubicar en diferentes situaciones. Si me interesa este segmento, yo podría validar cuáles son. Este es un cliente que está en ese segmento. Entonces tengo un perfil del cliente que me permite valorar las diversas parámetros de clasificación que yo he establecido para analizar el cliente. Esa es una primera orientación que se puede tener cuando analizamos específicamente el cliente. Otro aspecto importante a validar es que nosotros podemos identificar la cartera específica. Entonces, por ejemplo, podríamos tener al lado derecho, podemos ver la evaluación del cliente. En el lado central, toda la información detallada del cliente. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos validar clientes que tienen alguna característica específica, por ejemplo, clientes que se ubiquen en la franja verdes y amarillas. Vamos a excluir clientes que tengan algún nivel de problema. Entonces, el modelo me indicaría, estos son mis clientes que tienen ciertas características, en promedio tienen un rate del 65%, son clientes que tienen niveles de endeudamiento con estas características y son clientes donde la edad promedio oscila en estos años específicos. Entonces, este análisis me permite de una forma rápida entender cuál es la característica de la cartera, de la cartera de clientes que yo tengo. Ahora sí, si ustedes analizan diferentes posibilidades, a esta vista se le puede agregar, por ejemplo, los negocios que el cliente tiene conmigo, qué características tienen, y podemos llegar a determinar una relación entre los productos del pasivo y el activo para efectos de poder determinar el tamaño de la cartera, cuánto puedo crecer con ese cliente, qué restricciones le puedo definir y qué oportunidades específicas veo en él. Otra posibilidad que tenemos es, por ejemplo, analizar el cliente desde un punto de vista probabilístico o estadístico. En este caso, tenemos otro componente que es lo que se llama un scoring probabilístico. El scoring probabilístico, ¿qué hace? Analiza desde el punto de vista a cada cliente, valora la mora de sus productos y en función de eso le define un score. Este score es completamente creado en función de las actividades que el cliente ha tenido con la organización. Por ejemplo, si en el último año un cliente si su comportamiento de mora ha sido muy bueno, digamos, que empiezan ya los niveles de tolerancia. Entonces, por ejemplo, el modelo lo que hace es clasificar los clientes en diferentes patrones. Vamos a los patrones malos. Una zona de rechazo. La zona de rechazo son aquellos clientes que estadísticamente cumplieron alguna condición. Esa condición, por supuesto, tiene que ser parametrizada para efectos de poder incluirlos en esa zona de rechazo. Por ejemplo, si estamos calculando estimaciones de crédito y si lo estamos haciendo de acuerdo a un estándar, por ejemplo, usando la NID 9 para decir algo, entonces, por ejemplo, si un cliente ha tenido un problema de cobro administrativo en los últimos 12 meses, por ejemplo, o en los últimos 24 meses, nosotros podríamos decir que ese es un cliente que desde el punto de vista de mora no es un cliente al día, digamos, ha tenido problemas de comportamiento en el pago, o sea, ha estado en default. Entonces, ese cliente nunca va a estar en la zona, por ejemplo, de aprobación inmediata. O inclusive podría ser que de acuerdo a nuestro criterio sea un B o C, pero ese cliente A o B o C le indica al gestor de riesgos y al gestor comercial reglas de negocios que debe cumplir para que ese cliente siga siendo un cliente. Por ejemplo, ¿qué tipo de reglas de negocios? Precio más alto, una garantía más fuerte,
una combinación de garantías, por ejemplo, no hacemos negocios con él si no son garantías reales, por ejemplo, o restringimos las operaciones back to back, por ejemplo, y una serie de factores que serían claves para la organización. ¿Y cómo se refleja eso? Se refleja en una curva de rechazo. Por ejemplo, si ven la parte inferior, tenemos una tolerancia que está definida a nivel monetario, que me permite ir valorando las operaciones y tiene un nivel de tolerancia. Recuerden que estos niveles de tolerancia están asociados específicamente a las características propias que es de nuestro perfil de riesgos. Entonces nosotros ahí dijimos que estamos dispuestos a aceptar una mora de un 2%, por ejemplo, sobre la cartera X, sobre el total de la cartera. Pero dependiendo del producto, por ejemplo, si fueran tarjetas de crédito, los niveles de mora pueden ser más altos porque en ese producto no se maneja un 2%, sino que históricamente se maneja un 15%, un 18%, etcétera, etcétera. Lo importante es que estos niveles de tolerancia que se definen para poder conocer y valorar bien al cliente, se pueden también hacer de acuerdo a ciertas características. Por ejemplo, algo muy interesante, su capacidad de inversión, su capacidad de soportar más negocios con la entidad financiera, la antigüedad de hacer negocios con nosotros, ¿verdad? ¿Qué también se comportan los clientes antiguos en relación con los clientes nuevos, por ejemplo? ¿Qué nivel de endeudamiento tienen los clientes? Esto para poderlo cruzar con temas ya de liquidez, por ejemplo, cuando tenemos problemas de pago en ciertos segmentos o sectores de clientes, el nivel de endeudamiento es clave porque nos va a permitir determinar la capacidad de recuperación de ese tipo de operaciones. Y algunos factores asociados ya a los ingresos monetarios que son reportados por las entidades. Entonces es importante que vean que en esta primera sección, una herramienta de gestión de riesgos, lo primero que permite es crear herramientas para conocer su cliente. Ahora sí, si nosotros también tenemos que cumplir prácticas de, por ejemplo, de lavado o de detección de transacciones indebidas, podemos incorporar los componentes asociados al seguimiento y monitoreo de ese tipo de transacciones. Otro concepto importante asociado con la gestión de riesgos vendría, por ejemplo, vamos a consolidar el ciclo, ya conozco el cliente, ahora voy a ver sus operaciones de crédito, por ejemplo. Entonces yo podría, de una manera directa, pasar a validar cómo está el cliente. Ya el cliente desde el punto de vista de mi operación. Ahora sí, entonces uno podría preguntar, ¿qué es lo que me interesa conocer del cliente? Entonces yo podría decir, del cliente específico me interesa, de los clientes del año pasado, un cliente X, me interesa conocer su posición ante el banco. Entonces esto lo que está permitiéndole al gestor de riesgo, y recuerden, y al back office es determinar y analizar cuál es el valor en riesgo esperado de este cliente como una de las tantas variables, pero también podríamos tener la estimación, o sea, qué se espera que este cliente, cuánto se espera de este cliente que llegue a mora y que tenga que ser provisionado, por ejemplo. ¿Cuál es la morosidad esperada? ¿Cuál es la morosidad actual? ¿Cuál es la pérdida esperada? Podríamos hacer ejercicios para el cálculo del RAROC o el RORAC para efectos de poder determinar la contribución de un cliente específico. En este escenario en que estamos viendo clientes de manera integral y en las columnas estamos viendo operaciones. Por ejemplo, si nos vamos a otro cliente, por ejemplo, este cliente tiene más operaciones, tiene diversas tarjetas de crédito, diferentes componentes, y estos me permiten valorar el estatus actual y los índices actuales de cliente. Esta ficha del cliente, cuando hablaba al inicio de las primeras fases del estudio, cuando uno analiza los requerimientos de la entidad financiera, se convierte en un instrumento sumamente importante. En esta ficha del cliente tenemos que incluir toda la información necesaria para poder saber de una manera efectiva cuántos clientes, qué características tienen, los diversos niveles de segmentación. En algunas latitudes se utilizan formularios de conozca a su cliente, registre su cliente, administre su cliente, etcétera, etcétera. En ese
en ese proceso de registrar y administrar su cliente, tenemos que pensar también en las interrelaciones que este cliente puede tener. Por ejemplo, una interrelación típica es dónde trabaja, si es dueño de algunas entidades, si aparece en algunas juntas directivas, qué tipo de negocios tiene con las entidades financieras y si fuera posible engrosarle a la base de datos información asociada con otros negocios en otras actividades, por ejemplo, información de las centrales de cobro o las centrales de deudores o cosas de ese tipo, enriquece más todavía el detalle de la información. Una vez que tenemos los clientes definidos, nosotros pasamos al proceso del análisis y el cálculo del valor en riesgo. Entonces, por ejemplo, bueno, si no seleccionamos nada, la herramienta lo que hace directamente es validar cuál es el valor en riesgo de todos los diferentes componentes. Entonces, toma todas las carteras, hace un análisis específico y a partir de ahí las segmenta y crea un pipe en donde me dice, mi actividad más riesgosa es el crédito de personas, por ejemplo. Y la más controlada en este ejercicio sería el crédito empresarial. Pero además de eso, yo podría ubicarme en un contexto específico, por ejemplo, cómo estaba hace un año o cómo estaba. Recuerden que ya la historia va a depender de cuánto tiempo almacenemos en la base de datos. En este caso, nosotros tenemos varios años. Entonces, por ejemplo, podríamos tener cortes mensuales, trimestrales, anuales, para efectos de ir valorando las diferentes características. Ahora, algo importante sobre el análisis de la cartera de crédito es que todos sus selectores son configurables o deben ser configurables, porque ustedes pueden querer conocer la tarjeta de crédito, pero no la quiero ver en agencias específicas, por ejemplo, la quiero ver en canales específicos o la quiero ver en estrategias de negocios específicos. Por ejemplo, aquellas pequeñas empresas que, bueno, por aquí llamados MIPIMES, que tienen tarjetas de crédito. Entonces, es el comportamiento de las tarjetas de las MIPIMES. Entonces, eso nos permite hacer segmentación y análisis en diferentes componentes. Clave en el tema de la gestión integral del riesgo, poder evaluar el riesgo de cada uno de los componentes. Inicialmente este modelo está alineado con los cálculos básicos de Basilea que usan, digamos, la severidad, la pérdida esperada, la pérdida inesperada, y con base en eso hacen los diferentes cálculos de las estimaciones del valor en riesgo. Hay otros modelos, por ejemplo, hay otros modelos para el cálculo del valor en riesgo que nos permiten de alguna manera identificar variables que deben ser calibradas como los niveles de confianza, los alfa y los beta, las probabilidades de recuperación, que van a ir en función de los históricos y cosas de ese tipo, que nos permiten ir validando el valor en riesgo de la cartera. Por otro lado, existen otros instrumentos como el RORAC o RAROC que nos permite ver la contribución y saber, por ejemplo, que el crédito empresarial, que era uno de los más seguros, es el que más contribuye. Y el crédito de personas, que es el más riesgoso y voluminoso, es el que menos contribuye a la actividad. Bueno, estos datos no necesariamente reflejan todos los negocios. Esta es la muestra de data que tenemos, pero en algunos lugares, por ejemplo, el negocio de las MIPIMES es muy rentable, es muy bueno. El negocio de la tarjeta de crédito es voluminoso y rentable, pero también es riesgoso. Entonces, la intención de este tipo de herramientas es validar desde el punto de vista de la información recolectada por todas las fuentes, cómo el valor en riesgo de crédito se mantiene. Y después podemos generar otros indicadores interesantes. Por ejemplo, hicimos una promoción para venta de automóviles hace 6 meses y calculamos una cosecha para determinar qué ocurrió con esos modelos y podemos ver estacionalidades. Eso es interesante porque la industria de crédito se rige mucho por estacionalidades, construcción de viviendas, seguros de cosechas, el tema de la venta de autos para estrenar en Navidad, regalos del Día de la Madre y cosas de ese tipo. Entonces, la estacionalidad de ese proceso me permite validar de una manera directa todo lo que tiene que ver con los diferentes cosechas. Desde el punto de vista de gestión de riesgos, ¿qué nos interesa? Por ejemplo,
es muy importante conocer la situación de los deudores, por ejemplo, bueno, en dos perspectivas. En una, desde el punto de vista monetario, ¿verdad? Por ejemplo, cómo se van deteriorando las carteras. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una materia de transición que analiza los 200.000 créditos y los 50.000 clientes que puede tener y me dice que tenemos 20.000 clientes en ese periodo que tienen estas características. Como pueden ver, en cada escalón me va reflejando niveles de clasificación. Recordemos que el A1, A2, B1, B2 son criterios de calificación. Se deben configurar de acuerdo a ciertas características y lo que me permite en este momento es ir viendo mejoras y desmejoras. Por ejemplo, me llama mucho la atención que yo tenga, por ejemplo, 298 clientes. Tuve en B2 en un momento 2 y después pasé a C1 con 298. Entonces me llama la atención analizar eso y me gustaría saber quiénes son, para efectos de poderle enviar esta lista a mis responsables de la gestión administrativa. Vean que, por ejemplo, a ojo viendo el reporte así muy rápidamente, uno nota un común denominador. Por ejemplo, hay una estrategia aquí que se llama tarjeta de crédito que concentra algunos. Entonces aquí están los que son tarjeta de crédito. Bueno, al final no fueron tantos, pero lo que les quiero decir es que en función del análisis específico que queramos hacer, podemos validar este detalle de deudores, ver los montos en saldos y en detalle de operaciones que sufren una mejora o una desmejora. Esto es importante porque nos permite validar las características de nuestra cartera y poder aplicar otros conceptos. Por ejemplo, este es un concepto para el cálculo de las estimaciones. Este es un problema, este modelo basado en cadenas de Markov, lo que permite es facilitarle al gestor financiero cómo estimar la probabilidad de pérdida en un periodo dado. Entonces, por ejemplo, cuando los auditores internos o externos o la misma superintendencia nos pide cuál es nuestra proyección, nosotros podemos hacer un cálculo estimado basado en un modelo estadístico y él me va a ir diciendo qué porcentaje espera de deterioro de la cartera según ciertas condiciones. Importante hacer la aclaración que el uso de estos modelos estadísticos implica que nuestra base de datos tenga todas las condiciones necesarias para su aplicación. Entonces, en ese sentido, en la segunda etapa del proceso de implementación que habíamos analizado al inicio, que incluye todas las reglas del negocio, tenemos que poder dilucidar si contamos o no contamos con toda la información. El motor de BitRace Tool puede manejar Big Data, por lo tanto está preparado y capacitado para poder manejar años. En este caso tenemos una cartera aquí de 4 o 5 años y son aproximadamente 50, 60 mil operaciones por año. Entonces hay que pensar que podemos llegar a niveles de 1.000.000, 1.000.000, 2.000.000, no sé, ya va a depender de la complejidad de las carteras, porque históricamente tenemos que tener la capacidad de hacer análisis de 5 años, por ejemplo, para efectos de poder obtener una buena proyección. Otro tema interesante es que con los modelos de estimaciones podemos también llegar a lo que sería un análisis de concentración, donde nosotros podemos ver en qué índice está concentrada la cartera y a partir de ahí poder seleccionar, por ejemplo, si nos interesa perdón, si utilizando dos instrumentos, aquí se usa dos instrumentos de concentración que son el indicador Gini y el indicador Herfindahl. En este caso, este indicador está aplicado para el caso de perdón, el Herfindahl está aplicado a cada tipo de instrumento y lo que hace es medir concentración. Aquí sería para operaciones de crédito. Si, por ejemplo, yo quisiera aplicar estos instrumentos para el caso de las inversiones, por ejemplo, ya sea por tipo de inversión, si yo tengo captación por ventanilla o todos son, o yo mismo invierto en ventanillas de otras entidades, etcétera, etcétera, podría aplicar el mismo enfoque metodológico para hacer mi estimación de concentración. Con esto puedo validar
los alcances y características de la política de riesgo, en donde podría decirle, por ejemplo, a uno que mi cartera de crédito total de crédito hipotecario, por ejemplo, no podría crecer en más de un 80% de tal valor. Pero un cliente mío no podría concentrar, no sé, por ejemplo, más de 5 millones de dólares en operaciones específicas. Entonces, estos indicadores nos ayudan a analizar la tendencia. Se me olvidó también validar que hay un tema de el cálculo ya específico de otro tipo de estimación para el caso de crédito, que es lo que se llaman las estimaciones cíclicas y contracíclicas, que ya lo que facilitan es validar la estimación en función del saldo adeudado. Es una técnica distinta al valor en riesgo que lo que permite es ajustar mejor la estimación en función de una serie de coeficientes que tenemos que ir analizando y construyendo. Eh, Vuelvo a insistir que el éxito de un modelo de este tipo está en poder contar con la información. Entonces, desde el punto de vista práctico, resumiendo, vimos que ya conocí a mi cliente, ya lo analicé y en función de ese análisis ya pude determinar cuál es el valor en riesgo esperado para un cliente específico. Entonces, para una porción de los riesgos del negocio asociados a las operaciones de crédito, ya logré controlar de una manera efectiva qué está ocurriendo. Pero además, yo podría hacer otras cosas. Por ejemplo, yo manejo una cartera de inversiones en donde todos los papeles y los instrumentos del dinero de la organización son colocados o se invierten en diferentes entidades. Entonces existe un modelo para poder gestionar lo que se llama el riesgo de mercado. En este caso aquí nosotros vamos a trabajar tres componentes. Uno, para aquellas operaciones que son distintas a la moneda local, tenemos que poder manejar riesgo cambiario, ¿ok? Entonces, en ese sentido, tenemos que poder recolectar información de operaciones en colones, en dólares, en euros, en yenes, en pesos dominicanos, etcétera, etcétera. Entonces, en función de esas características, vamos a poder tener que poder validar el efecto del tipo del riesgo cambiario o el tipo de cambio. Por otro lado, los instrumentos que nosotros adquirimos tienen variaciones en sus precios y una de las variaciones específicas que nos podrían afectar son los tipos de cambio. Entonces aquí, perdón, la tasa de interés, perdón, aquí me cruzo al concepto de la tasa de interés, entonces puedo tener operaciones que son sujetas a valoración de tasa y esa tasa puede ser local o internacional. Y por último, el valor del precio, el precio de la inversión, que sería ya un precio de acuerdo a un vector de precios, de acuerdo a una formulación o de acuerdo a una calificación de precio. Entonces ahí habría que ver cuál modelo se utiliza, si es un modelo interno, un modelo externo, un modelo estadístico o como lo queramos validar. Inicialmente, el valor en riesgo para los modelos de B-Race están ajustados de acuerdo a un modelo metodológico que utiliza tres metodologías de valoración. Por ejemplo, ahora estamos utilizando simulación histórica, delta normal y Monte Carlo. En este tema, ¿qué cosas son importantes? Bueno, y todas las variables se calculan de acuerdo a normativa específica. La normativa específica depende de cada país. En ese caso, yo creo que eso es muy estandarizado. Están todos los primitivos para la generación de la simulación y cuando uno genera la simulación, básicamente lo que debe asegurarse es que las variables de saldo de cartera, precios, vectores o los insumos necesarios para la aplicación de la metodología existen y se pueden implementar. También hay una selección que es clave aquí, ¿verdad? Que sería el portafolio de inversiones. Entonces, en el portafolio de inversiones tenemos que tener dos componentes. Primero, todo el inventario y el tipo de valoración que recibe. Si es una valoración en función de un precio de mercado o una participación
o un índice de mercado o una calificación de inversión o cualquier otro criterio que se pueda utilizar. Inclusive es importante llevar los históricos también por cada tipo de instrumento para entender, digamos, cómo se han comportado los rendimientos y poder hacer análisis específicos sobre ciertas transacciones. Por ejemplo, en este caso, el gestor de riesgos puede tomar la información histórica y analizar comportamientos. Con esos comportamientos puede ver qué es lo que ha pasado y compara, por ejemplo, un par de instrumentos y poder determinar por qué uno tan bajo y uno tan alto. ¿Ok? Y por supuesto que esa diferencia en la tolerancia o en el rendimiento va a tener un factor de valor en riesgo menor o mayor para cada uno de los instrumentos, ¿verdad? Y eso le permite al analista tomar algunas decisiones respecto a la permanencia o no de instrumentos de este tipo dentro de la cartera que está siendo valorada. ¿Okay? Ese es un caso muy específico. Y en el caso ya muy específico de las metodologías, por ejemplo, cuando hacemos análisis metodológico, entonces, por ejemplo, si queremos validar detalles como el histórico, o el concepto de simulación histórica, el modelo nos permite analizar todo lo que es clave, por ejemplo, las variaciones, las tendencias, los cálculos específicos, las metodologías de cálculo, para efectos de que las mismas puedan ser auditadas, ya sea interna o externamente, y que se valide que las mismas cumplen con las normas y procedimientos generalmente aceptados. Eso por un lado. Y por otro lado, un gestor de riesgos ya entrenado y capacitado puede estudiar estacionalidades. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué se dieron estos? ¿Qué pasó en ese día? ¿Por qué la cartera bajó el rendimiento? ¿Por qué subió? Por ejemplo, cuando estamos hablando de operaciones de aseguramiento, o fondos de inversión, o planes de pensiones, o ahorros a largo plazo, es importante esas variaciones y esas volatilidades para estar analizando qué puede ocurrir. Entonces, el componente de mercado está enfocado en valorar el inventario, calcular el valor en riesgo, analizar las desviaciones y poder comparar desde el punto de vista práctico 3 metodologías de gestión de riesgos. Eso es básicamente lo que genera este modelo de inversiones. En el valor en riesgo de tasas de interés, vienen algunos elementos claves. Por ejemplo, el primer gran ejercicio a realizar es la segmentación de la cartera. ¿Cuáles son las carteras que están sujetas a valoración? Y esas carteras que están sujetas a valoración van a depender de las diferentes tasas que se customicen. Aquí en la parte inferior derecha pueden ver algunos, esto es como información genérica, por ejemplo, yo quiero valorar, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, a veces algunas obligaciones se valoran tomando en cuenta la tasa básica promedio de todas las entidades estatales. Bueno, eso es una tasa piso, generalmente más baja. Y por otro lado, se puede validar también usando la tasa pasiva de los 6 meses de la banca privada. Esta es una tasa techo un poco más alta o un poco más superior a la promedio y a la pasiva. Pero también algunos instrumentos extranjeros los puedo valorar de acuerdo a las variaciones de índices ya más estandarizados como el LIBOR, Prime o cosas de ese tipo. O inclusive aquí en algunos mercados hemos visto algunos índices creados a la medida por las mismas entidades financieras que permiten ir validando algunos detalles. ¿Qué es lo que nos interesa en este modelo? Aplicar una metodología de valor en riesgo de aquellas operaciones que están sujetas a la variación de la tasa. Y con eso generamos un informe de brechas que va a ser un insumo clave para los modelos de análisis de liquidez. Eso es relevante en este punto de vista. Y por otro lado, vemos las operaciones sujetas al tipo de cambio, al valor cambiario. Generamos, bueno, importante que si pueden ver en algunas técnicas se han mantenido las prácticas de utilizar la simulación histórica, delta normal, Monte Carlo, o agregar otra serie de indicadores dependiendo de las características propias de lo que estamos validando. Entonces, en el modelo de mercado, básicamente lo que estamos haciendo es
valorando nuestros instrumentos, nuestro portafolio de instrumentos, desde el punto de vista de inversiones, instrumentos que son sujetos a variación de tasa de interés e instrumentos que son sujetos a variaciones cambiarias. El único caso que se nos sale en este caso sería, por ejemplo, economías muy dolarizadas como la panameña, por ejemplo, donde todo se traduce a dólar, a pesar de que se aceptan monedas extranjeras, todo queda, casi que todas las operaciones de referencia se mueven en dólares, pero si tienen portafolios también en yenes, euros o ruanes o cosas extrañas, la idea es poder generar ese tipo de modelos. Para cerrar el proceso de cómo se implementa un modelo de gestión de riesgos, utilizando una herramienta, me queda básicamente analizar lo que sería el componente liquidez. En liquidez, si ustedes ven, yo ya tengo por un lado inversiones, lo que yo tengo, sus rendimientos, por el otro lado tengo la cartera de crédito, lo que le debo, lo que los clientes me deben, y por otro lado tengo otras operaciones que están sujetas a variaciones ya sea de colones, dólares o el tipo de cambio específico. En este caso, cuando validamos liquidez, lo que me interesa es identificar la posición de liquidez de la entidad financiera. Aquí hay muchas técnicas. Hay gente que utiliza un flujo de caja, se utiliza un índice de cobertura de liquidez, tiene muchos nombres. La idea básicamente es poder determinar mediante indicadores precisos cuál es el estado de la liquidez de la organización. Pero además de eso, en caso de que se presenten ciertas condiciones, poder establecer planes de contingencia para administrar la liquidez de la organización. Entonces podemos empezar con algo sencillo. Algo sencillo que puede ser, ¿cuál es la posición de liquidez? Entonces en la primera parte del modelo, lo primero que se valida es lo que dice mi política de riesgos. Entonces, por ejemplo, mi política de riesgos dice que yo tengo que tener a un mes X, a 3 meses tanto, a 6 meses no sé qué y a 2 meses. Entonces, esos son los indicadores que han sido calculados para periodos específicos cuando uno aplica la política de riesgo de la entidad financiera. Entonces, cuando uno aplica la política de riesgo de la entidad financiera, de acuerdo a la tolerancia y el apetito al riesgo, toma algunas decisiones. Y esas decisiones son los semáforos. Los semáforos lo que van a medir son las tolerancias. Entonces, un semáforo medido en el día a día, en función de lo que yo parametricé o definí en mi política de riesgos de liquidez, encenderá o no encenderá alguna luz de ellas. Estas luces tienen algunos comportamientos específicos. Por ejemplo, cuando están amarillas, bueno, amarilla, roja y naranja son colores universales. Verde, azul va a variar. Por ejemplo, un color azul es algo que se define que está dentro de la tolerancia de la entidad. Por ejemplo, la SUGE me puede pedir, la superintendencia me puede pedir a mí un índice de cobertura de liquidez de un 2% promedio, pero yo quiero trabajar con un 2, por ejemplo, para decir algo. Entonces, por ejemplo, si la superintendencia me pide un 2 y yo tengo un 2.18, la ventanita, el semáforo está en azul porque estoy dentro de la tolerancia de la organización. Si ya se acerca al 2, 2, 2, 2, 2, puede ser que se ponga en verde, y si baja del 2, empieza a convertirse en amarillo, naranjas o rojo. Esa es más o menos la manera en que se trabaja. Esos semáforos inicialmente se obtienen de la política de riesgos y de las prácticas generalizadas que la organización desarrolla día a día. En este concepto, ¿qué es importante? Bueno, nosotros tenemos, desde el punto de vista de liquidez, se valoran toda la situación, cuáles son los factores de cálculo, cómo están los cálculos de liquidez, cómo se ve toda la organización consolidada, pero quizá lo más interesante es poder ver los diversos indicadores, perdón, los diversos indicadores asociados con los modelos específicos. Entonces, por ejemplo, yo puedo ver índices de liquidez
que me dan algunos detalles interesantes. Puedo ver la liquidez total de la entidad y entonces empiezan a aparecer una serie de indicadores que nos permiten determinar, por ejemplo, cómo están variando las cuentas pasivas, cómo están variando las captaciones de a plazo. Vean los semáforos me indican cómo anda la cartera específica y a mano derecha aparece la descomposición. Y eso le permite al gestor de riesgos ir realizando un análisis detallado de cómo se comportan. Es claro, ¿verdad?, que si este semáforo empieza a quedar amarillo, una regla de negocio podría ser que le mande una notificación al, por ejemplo, gestor de inversiones, para decir algo, o al comité de riesgos, o al presidente del comité de riesgos, o al gerente de tal área, para efectos de que empiece a analizar características específicas. Lo importante de los indicadores es que además de una regla de cálculo específica, reflejan información valiosa para la organización que nos permite ir validando claramente qué está ocurriendo con los diferentes componentes de la organización y cómo esos componentes pueden ir afectando los diferentes conceptos. Por ejemplo, si nosotros manejamos un índice de cobertura de liquidez, por ejemplo, aquí me daría un caso, un ejemplo, y yo podría ver la composición. Por ejemplo, generalmente el índice de cobertura de liquidez se calcula, digamos, uno podría calcular diariamente o mensualmente o quincenal. Ya eso va a depender, vuelvo a insistir, en la calidad de la data que tengamos. Y esa data se ordena del más líquido al menos líquido, se definen los diversos factores, se toman los saldos financieros de las cuentas. Hay que tomar en cuenta que aquí hay cuentas que son estimadas también, entonces tenemos que arrimarlas y en función de eso podemos decir si el índice de cobertura de liquidez o el índice de liquidez en la organización cumple o no cumple los requerimientos definidos por la organización, por el ente regulador o de acuerdo al nivel de clasificaciones y prioridades que definimos en la política de riesgos. Aquí, por ejemplo, yo tengo asociado con lo que sería la superintendencia y en este caso estoy verde. Entonces, mi operación en este momento está relativamente estable. Pero también pueden darse otros aspectos que nos ayudarían a tomar otra serie de decisiones. Por ejemplo, yo podría saber cuáles son mis activos líquidos, ¿verdad? En un periodo dado, cuáles activos son mayores a 90 días, cuáles son los mayoristas, dónde estoy invirtiendo, para efectos de ir validando todas las reglas de negocio que están establecidas en la política de riesgo. Entonces, con esto podemos básicamente analizar y entender qué es lo que ocurre en la organización y, por supuesto, de una manera rápida y eficiente, ir validando cuál es la composición de esas. Por ejemplo, hay o algunos mucho más interesantes para efectos de trabajo ya específico. Por ejemplo, aquí tengo un refresh de la herramienta, un segundo. Por ejemplo, aquí tengo otros análisis que ya son utilizando índices de concentración. Por ejemplo, en un momento dado, quién fue el mayor depositante, ¿verdad? Que llegó a la entidad. Entonces aquí va a aparecer, va a decir quiénes son y por supuesto que con la seguridad respectiva se le da doble clic y podemos ver las operaciones, quiénes fueron los clientes que nos trajeron la mayor cantidad de dinero en ese momento, en este caso no tenemos, cuántas captaciones se han cancelado, liquidado, y una serie de renovaciones, cancelaciones anticipadas, etcétera, etcétera. Es información clave para poder tomar decisiones en el momento oportuno y preciso de la organización. Entonces, si pueden analizar, la intención de una herramienta de este tipo es poder ir identificando qué características se dan dentro de la organización para poder medir la gestión de riesgos. Si lo vemos de una manera integral, hemos visto que vamos a la primera fase, digamos, desde el punto de vista, voy a retomar un poquito el concepto desarrollado en la presentación.
nos ubicamos en la pirámide metodológica para poder gestionar riesgo. Entonces, en la primera fase, nosotros analizamos claramente los diversos riesgos que tiene la organización. Por ejemplo, ahora hemos visto riesgo de crédito y riesgos financieros. Ahora vamos a ver un poquito lo que serían riesgos operativos. Por ejemplo, para los riesgos de crédito habíamos creado un perfil de riesgos, que el perfil de riesgos está asociado a niveles de endeudamiento, a reglas de negocio específicas, cobertura de garantías. Luego de ahí sacamos un perfil de riesgo que básicamente me identifica históricamente cómo se han comportado los clientes míos, cuáles son los clientes buenos, cuáles son los clientes malos. Vimos, por ejemplo, por medio de la matriz de transición, el deterioro que se puede dar en la cartera en función de las operaciones activas históricas, y de ahí se toman las decisiones, ¿ok? En función de eso, yo tengo un valor en riesgo, entonces yo puedo decir, en función del total de mi cartera, cuál es mi apetito de riesgos, en función de ese de esa cantidad de riesgo que estoy dispuesto a aceptar, y vendría al último nivel, que sería la capacidad de riesgo. Todos sabemos que del valor en riesgo va a haber un porcentaje que realmente se va a materializar en riesgo puro, y ese riesgo puro va a ser en algunos momentos, nos va a requerir como entidad financiera, requerir algunos esquemas de recuperación, e inclusive como un riesgo inherente al negocio, llegar a temas de desestimación y pérdida. Les decía que el único componente que nos faltaba por validar es el que tiene que ver con el componente de riesgo operativo. A nivel de riesgo operativo, el modelo lo que nos debe permitir es validar de una manera directa. Por ejemplo, en este caso tenemos un modelo basado, para esto hay diferentes técnicas. Por ejemplo, mucha gente, ahora está muy popular la ISO 31000, pero también se puede usar COSO RM o diferentes variaciones. Aquí lo importante es que yo debo poder generar un modelo de riesgos en el cual pueda validar qué está ocurriendo dentro de la organización, cuáles son los riesgos claves que están afectando a la organización, y lo más importante, qué es lo que estamos haciendo para poderlos administrar. En esos términos, por ejemplo, el primer nivel es poder validar un dashboard global que me da consecuencia, probabilidad, me valora el riesgo inherente. Posiblemente podríamos validar el riesgo controlado, riesgo residual. En este caso se está montado de acuerdo a la estructura de la ISO 31000. En las entidades financieras generalmente sustituimos el concepto de riesgo, usamos riesgo inherente y usamos riesgo controlado, pero lo que mostramos en la matriz es el residual. Entonces, en ese sentido, la herramienta se configura para poder utilizar ese concepto. Y a nivel de la estructura organizacional, este es interesante porque el modelo permite customizar las diferentes actividades. Entonces, yo, por ejemplo, puedo tener una organización que maneja actividades administrativas, que maneja una banca minorista, por ejemplo, y en la banca minorista manejo, por ejemplo, créditos personales, créditos a microempresas, o manejo un concepto ya de banca personal enfocada también a clientes pequeños, en donde solo manejo, por ejemplo, hipotecas, para decir algo, de bienestar social, para decir algo. Pero en términos generales se customizan las diferentes líneas de negocios de acuerdo a la estrategia de procesos o al organigrama de la organización. Y desde ese punto de vista se puede analizar todo el mapa de riesgos que está alrededor de la estructura de procesos de la organización. Algunos aspectos interesantes, por ejemplo, se puede ver un inventario de riesgos global. Usted podría decir, bueno, yo quiero saber cuál es el proceso que tiene más riesgo, entonces uno podría seleccionarlo por actividad. Entonces me dicen, en actividad financiera los riesgos andan de este tipo, podemos llegar hasta el nivel del gestor o la persona responsable, si fuera el caso. También podemos verlo consolidadamente. Se pueden validar alternativas de administración de riesgos, quiénes está ejecutando, en qué estatus están. Por ejemplo, igual, como hablábamos del dashboard, donde se definen las tolerancias,
o las posibilidades de la organización, las capacidades, perdón, nosotros podemos definir también algunas características asociadas al riesgo operativo en donde le podemos estar notificando a los responsables, por ejemplo, temas asociados a costo. Los costos generalmente se valoran en función de los incidentes. Entonces podemos registrar los incidentes operativos y esos incidentes en algún momento, con el manejo de la historia, se podrían convertir en una estimación del valor en riesgo de operativo de la organización, aplicando ya una técnica similar a la que vimos para el caso del riesgo de crédito o riesgo de inversiones o cosas de ese tipo. Lo importante en este concepto de riesgo operativo es que se pueda customizar todo el manejo de los riesgos en función de las características propias de la organización. Entonces, si lo pueden ver desde el punto de vista práctico, utilizando un modelo de gestión de información y de riesgos, podemos administrar completamente todo el enfoque metodológico. Ahora, ¿cuáles serían los grandes retos para el futuro? Poder establecer los indicadores y las alertas tempranas para cada nivel de riesgo en función de que la alerta temprana le informe y le indique al gestor de riesgos en primera instancia y después al negocio situaciones que se encuentran presentes dentro de la organización que pueden afectar las características propias del modelo de gestión de riesgos. Y con base en eso, poder monitorear y gestionar de forma eficiente y efectiva los diferentes componentes de riesgo a que se pueda enfrentar la organización. Por ejemplo, si hablamos de gobierno, el tema de cumplimiento es clave. Si hablamos, por ejemplo, de riesgos financieros, habría que escoger desde el punto de vista de impacto, que eso va a ir mucho en función del tipo de entidad financiera que seamos, si es el riesgo de liquidez el que más me impacta, si es el de mercado, si es el de crédito, etcétera, etcétera, en función de la propia composición de las actividades y desde el punto de vista de riesgo operacional, cómo la eficacia y la eficiencia de la organización se puede ver reducida por el efecto de riesgos que afecten nuestros procesos internos. Y al final podremos obtener los beneficios de que hablamos. Por ejemplo, desde el punto de vista de control, un análisis histórico de cómo se han manejado los indicadores de riesgos. Desde el punto de vista de servicio, cómo la colocación, la venta, la obtención de todos los servicios que da la entidad financiera en los diferentes segmentos de clientes están contribuyendo o no a tener un negocio sano, un negocio dentro de las expectativas. Si tenemos ineficiencias, por ejemplo, desde el punto de vista operativo, que impactan los procesos, tendríamos incidentes y esos incidentes nos permiten validar y analizar históricamente qué ha ocurrido, si hemos sido malos en la colocación de crédito, si hemos sido muy eficientes en la captación de inversiones o en la colocación de nuestras inversiones, por ejemplo, y de qué manera hemos manejado diversos incidentes que van a tener un impacto en los estados financieros. Y por último, herramientas de gestión que me van a permitir poder conocer el estado de cada una de las actividades de negocio del día al día. Con eso logramos generar una serie de componentes de información que aglutinados en una herramienta como la que hemos visto, me va a permitir cumplir todo el ciclo global de la gestión integral del riesgo, generando herramientas efectivas tanto para el back office que gestiona riesgos, como para los procesos de negocios que van a recibir alertas tempranas, dashboards de indicadores e instrumentos de monitoreo continuo que le facilitarán el día a día en el desarrollo de sus diversas actividades y tareas del día a día. Vean que aquí los informes para los entes supervisores o contadores o auditores internos o externos deben ser inherentes a la herramienta también. Entonces eso nos debe permitir facilitar el proceso de generación de ese tipo de indicadores e información. Abrimos en este momento una sesión de preguntas y consultas en caso de que tengan alguna
de forma específica. Cualquier pregunta por medio del chat pueden enviarla o podríamos activar el video también, no somos tantos. Si no tienen preguntas, muchas gracias entonces. Hola, buenas. Hola, Víctor. Sí, adelante, Jonathan. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, lo primero agradecer a todos quienes se han conectado. Por este lado, Jonathan Valle de OM Consulting de República Dominicana, que junto con V-Race, con V-Solutions y la solución de V-Race, hemos hecho este webinar con la intención de llegar a poder trabajar con este mercado local, el mercado de República Dominicana, y traer esta solución. Algo importante también es que vamos a dejar compartido en YouTube, y también lo vamos a poder dejar en las redes sociales, en LinkedIn y otras redes, para que puedan disponer de ellos. No sé si Víctor también nos puede comentar al respecto dónde va a quedar esta información. Gracias, Jonathan. Sí, de hecho, les va a llegar un correo a todos los asistentes indicando el vínculo o el link donde queda el video, básicamente para que puedan repasarlo o revisarlo con más calma, pero le llega por correo electrónico. Bien, fantástico. Eso sería de mi lado. No sé si hay alguien más que quiera comentar algo o hacer alguna mención para liberarlos a todos en el horario de almuerzo, que queda Exacto. poco. Aquí estamos de café, ustedes ya están de almuerzo. Así es, efectivamente. Bueno, muy bien. Me parece que de momento es todo. Igual, en el mismo correo donde se les envía el link, si tienen preguntas específicas, si quieren una presentación específica, personalizada, con todo gusto podemos tomarnos el tiempo para mostrar, quizás ya con más detalle y aclarando requerimientos específicos o consultas específicas, la funcionalidad de V-Race. Importante indicar que no incluimos la parte de cumplimiento de lavado de dinero porque se nos hace muy extenso. Entonces estaremos organizando en unos 15 o 22 días, igual con Jonathan, el demo el modelo de lavado de dinero, con monitoreo, seguimiento, registro, inclusive hasta la parte de los APNFDs, ¿verdad? Que también es interesante mostrar. De mi parte, agradecerte, Jonathan, agradecerle a todos los asistentes y quedamos a sus órdenes. Perfecto, muchas gracias. Gracias a todos los participantes, gracias a V-Solutions, también a Arnoldo, Víctor y Daniel por este webinar. Muy aclaratorio. Muchas gracias. Excelente, gracias. Hasta luego.